Y un saludo para Gumer, que está aquí a la par. Tal vez. Aló, sí. Sí, ahí está funcionando. Ah, bueno. No le ¿Cómo están? escuchamos. ¿Quién está conectado? Ah, ya. Muy buenas noches, mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a dar inicio a este culto para la honra y la gloria del Señor y este culto de estudio bíblico y oración, esperando que pues, cada uno de nosotros sea bendecido mediante su palabra y que nuestras peticiones puedan llegar hasta el trono de la gracia del Señor y puedan ser contestadas. Ahora vamos a quedar con un canto. Se salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Pueden escuchar? Yo creo que se pegó. Creo que está pegado. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? ¿Hay alguien ahí? Yo sí escucho, lo que no sé es allá, porque no se oye nada, ni a don Mario ni a nada.
Sí, Yo señora. sí escucho. ¿Hay alguien ahí? Yo también, Pris. Sí. Ok. Bueno, y ahí está como la presentación. Bueno, no sé si los pastores estarán bien ahí conectados y escucharán. Pero es una salvada que don Mario no se pueda conectar para que no gane. No, mentira. ¿Cómo? Doña Priscila, aquí la estoy escuchando. Es una salvada que don Mario no pueda conectar. Eso fue de Dios. ¿No? Bueno, vamos a empezar. Es un juego sobre las preguntas de la oración. Son 10 preguntas de las cuales usted puede ganar. Y Abigail, ¿qué dice Abigail? La tarjeta. Espera un momentito, aquí tenemos problemas de logística. ¿La tarjeta? Abigail va a anotar aquí las personas que van ganando. Entonces, vamos a empezar con las preguntas. La pregunta número 1 dice: ¿cuántas veces se menciona la palabra oración en la Biblia? ¿Cuántas veces? Esté atenta, Abigail, porque puede ser que respondan 2 a la vez. Y voy a decir el que va. Otra vez se pegó el link. Pris, ¿cómo fue la pregunta, Pris? ¿Cuántas veces se menciona la palabra oración en la Biblia? ¿Cuántas veces se menciona la palabra en la Biblia? Oración. ¿Cuántas? Estoy pensando, a ver. Un número ahí. Número. Calculaba más o menos como 200, Pri. Menos. Unas 100. Menos. Dayana, no. No, Dayana no es 40. 50. No, 50 tampoco. Menos. 80. Menos. No. Ahí. No es que 40. 75. Menos. 25. Más. No. Sí, Ah, va. 30. Menos, Dayana, menos. Dayana, no, 60 no. 30. 38. No, Más. 40 no. Más, Dayana, más. Un poquito más, Dayana. 43. Menos. 40 veces se menciona la palabra oración en la Biblia. 35. 42. Menos. 42. Menos. 41. Dayana. Ya Si no es está 42, es 41, ¿verdad? Ya. Porque era más de 40. Dayana quedó anotada. Pregunta 2. Pregunta 1. Y Ver. ¿Quién derramó su alma en oración? ay, es fácil. Ana. La 2 aquí. Dayana. Ujú. Ah, bueno, si póngale Dayancita, más fácil. Pregunta 3. Pregunta 3. ¿Cuál es el profeta que oraba? Daniel. Daniel. Dayana, usted anda con el celular. Pregunta 4. Lea, Lavi. ¿Quién oró para que Dios parara el sol? Josué. Josué, ¿quién contestó primero? ¿Josué? Que no le reconocí la voz. No. Creo que fue doña Samantha. Doña Samantha. Anote aquí, Samantha. Se las tienen todas anotadas. Pregunta 5. Pregunta 5. La tienen en el celular, ¿verdad? No hagan trampa. ¿Quién fue el profeta que oró para que no lloviera? Elías. Elías, yo.
Elías. Elías, yo, ¿y quién era? Yo, primera. Yo, segunda. Pero no le reconozco la voz. Y doña Ana, segunda. Yo soy Carla, Pris. Ah, Carla, aquí. Ajá. Sí, Carla. Muy bien. Pregunta 6. Pues es que la señorita está escribiendo. Espere. No hagan trampa con el teléfono. ¿En cuál oración Jesús dijo? ¿En cuál oración Jesús dijo? No ruegues que los sientes del mundo, sino que los guardes del mal. Juan. En Juan 17. 17. Gumer. Ajá, en la oración por sus discípulos. Gumer. Gumer o Samantha fue la que... Gumer, ¿verdad? Fue el que dijo primero. Gumer, ajá. 6, Gumer. Pregunta 7. ¿Quién oró para que Dios hiciera que su criado viera el ejército de ángeles? No. Ajá. El viaje al Eliseo, sí. Diana. La pregunta 7 nadie la ha contestado. En oración. En el chat, Dayana dice que Eliseo de la 7. Eliseo. Eliseo, Exacto. Diana. Ah, mira, ahí ya la tenía anotada. ¿Qué más vamos? Pregunta 8. ¿Qué pidió el siervo de Abraham en oración? Esa es muy linda. Esa es muy linda. ¿Qué pidió el siervo de Abraham en oración? Abraham ya ¿Qué? lo había pedido. Que la que viniera y le ofreciera agua a él y a los camellos, esa iba a ser la que se casara con Isaac. ¿Cómo se llamaba el Exacto. siervo? Sí, entonces Samantha. Eliezer. Que Dios le mostrara la esposa correcta para Isaac, su hijo. Muy bien. Pregunta 9. Pregunta 9. ¿Cuántas veces menciona la Biblia que Jesús oró durante su ministerio? Es un aproximado, pero aquí Menciona la Biblia, que Jesús oró durante 30. su- 30. menos 20. Más. 5. 25, Gumer. Gumer, ¿verdad? Sí, Aproximadamente. Gumer. Y la última pregunta. Yo una pegué. ¿Cuántas horas? Se encuentran en la Biblia aproximadamente? ¿Cuántas oraciones? ¿Cuál es? 3. Oraciones. No. Uy, esa sí está ¿Cuántas? difícil. A ver con eso. Más. La oración de Ana. 8 va. Aproximado. 500. Más. 1000 por ahí, ¿no? Menos. Menos. 650. ¿Cuántas? 650. Pastor, le llegó el mensaje. ¿no? Era el pastor, ¿verdad? Sí, pi. Yo dije 650. Don Mario. Afortunadamente, don Mario solo pegó una. No, que- Esa está ahí dudosa, doña Pri. ¿Por qué? Porque dijo el número así, exacto. Dayana, Ah, cuando uno estudia. Dayana, 3, Dayana 4. 4 Dayana, 2 doña Samantha, quedaría en el segundo lugar doña Carla, Samantha. Gumer, 2, Pastor. Doña Samantha y Gumer tuvieron 2, doña Carla 1 y el pastor 1. Muchas gracias por participar. Y ya sé quién es el ganador. Dayana. Dayana, sí. Dayana Pérez. Una bota de chocolate. Ay, papá, no Gracias. Bueno, buenas noches, hermanos. Ahora sí, después de esa victoria tan contundente que tuve, vamos a tener un tiempo para hablar, ¿verdad? Así que ojalá todos participen, que puedan hablar, ¿verdad? Y expresar y contar el testimonio, ¿verdad? La idea es como
como bueno, decir una ocasión en la que usted ha orado y Dios ha contestado su oración. Usted la ha visto contestada por Dios. Entonces, ¿quién quiere ser el primero? ¿O la primera? Yo, ¿Quién dijo yo? Doña Analía. Analía. Sí. Ujú. De ahí, qué mejor testimonio que darles que mi hija estuvo en la cena y estuve orando mucho por ella porque estuvo muy, muy malita. Y vea, Dios me contestó la oración, gracias al Señor, ya ella está mejor. Ya no siente dolor cuando come, ya puede comer más cositas. Vino aquí a mi casa y comió tranquila, no tuvo molestias de nada. Y para mí esa es una oración contestada. Y la segunda, mi esposo, que estuvo como un mes y unos días sin trabajo, llevó ya se me olvidó cómo es, currículum a varios lugares y todo, pero de ahí todo era como el Señor decía y como el Señor quería. Y ya ahorita ya entró el lunes a trabajar y ya supuestamente iba a trabajar lunes y jueves nada más y ahora lleva más tiempo. Qué bueno, sí, gracias a Dios. Y son oraciones recientes, ¿verdad, doña Analía? Oraciones recientes Exactamente, contestadas. Ajá. exactamente, Qué bueno. oraciones recientes y de verdad que el Señor escucha las oraciones y Sí, amén, así para mí es es. un gran testimonio eso. Sí, así es. Muchas gracias, doña Analía. ¿Alguien más que quiera dar su testimonio? Gumer, yo. Ajá, doña Carla es. Ujú. Bueno, de dar testimonio son bastantes, pero voy a dar uno recién. Yo tenía que hacer exámenes, como 2 semanas hice exámenes y ya, yo le pedí a Dios ¿verdad? Que me diera entendimiento, porque tenía muchos años de no ver materia. Sí. Y gracias a Dios, de ahí hoy me dieron mis notas y son notas muy buenas y de ahí estoy muy agradecida porque yo sé que Dios estuvo ahí ayudándome y son notas de 100, de 90 y de ahí yo digo, primero Dios y después, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Entonces, dale muchas gracias a Él porque de ahí logré, ¿verdad? Logré algo que yo pensé que no iba a poder y Dios me Sí, sí. ayudó. Sí, a veces, Sí, a veces uno mismo se pone los límites, ¿verdad? Pero uno sabe que con la ayuda de Dios uno puede lograr muchas cosas, ¿verdad? Y siempre exactamente. buscar la excelencia, ¿verdad? También, doña Carla, como usted dice, sacó 100, ¿verdad? Arriba de 90 y eso es demasiado Sí. increíble, ¿verdad? Mientras sea para Dios, todo tiene que ser excelente, ¿verdad? ¿Alguien más Sí, que quiera dar así es. testimonio? Muchas gracias, doña Carla. Bueno, Yo, Ana Lucía, ¿me escuchan? ¿Quién dijo yo? Doña Ana Ana Lucía. Lucía. Quiero darle gracias a Dios porque, bueno, ustedes en la iglesia también estuvieron orando y yo tenía muy ferviente oración por mi yerno porque la verdad estaba mal, mal, mal y no sabían qué era. Y la más oración que yo le decía, Señor, que salga qué es para saber, porque es tan feo no saber qué es lo que tiene el paciente, ¿verdad? Ujú. Y gracias a Dios con los exámenes, el final que le dieron, ya se dieron cuenta que lo que tiene es una enfermedad que se llama CUSI. Mi ¿Cómo se yerno llama, Paco, perdón? CUSI. 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 Entonces ya está recibiendo el tratamiento adecuado para eso y ya está en la casa restableciéndose. Y esa era mi preocupación más grande. Y yo le decía, Señor, que salga lo que tiene, porque no daban con qué era. Y ya gracias al Señor, pues ya saben, y entonces ya está tomando el tratamiento adecuado para eso y se está restableciendo. Sí, Y gracias a muchas Dios. gracias a todos por los que estuvieron orando por él también ahí en la Ajá. iglesia. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto, doña Ana Lucía. Gracias a Dios, ¿verdad? Por eso. Otra oración contestada reciente, ¿verdad? Que oramos como iglesia todos, ¿verdad? Por eso mismo. Y hay que darle gracias a Dios y nos gozamos, ¿verdad? En esas noticias. ¿Alguien Sí, más amén. que quiera dar testimonio? Dayana. yo, Gumer, sí, yo. Bueno, la mía, esa fue una de las que yo de verdad le digo, todos los días le doy gracias a Dios. Y es que cuando yo era pequeña siempre crecí en medio de hermanos hombres, ¿verdad? Y entonces yo apenas conocí a Jesús, yo le decía, ay Dios, por favor, yo quiero una hermana, ¿verdad? Y Dios me la dio, ¿verdad? Ahorita ya María Ángel tiene 8 años y es una
acción de gracias, ¿verdad? Y una oración que Dios contestó así. Él conocía lo cuánto yo quería eso, ¿verdad? Y pues me dio una hermanita. Era un milagro, de verdad. Sí, sí, era un anhelo del corazón y Dios se lo cumplió. Hasta Dios es tan increíble, ¿verdad? Que hasta cumple los anhelos de nuestros corazones de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? ¿Alguien más? Yo, Boomer. ¿Quién dijo yo? Doña Beatriz. Sí, señor, no le vale que me conoció. ¿Ah? Yo, una oración contestada fue hace 14 años que clamamos en gran manera por Samuel, porque se supone que los médicos no le daban probabilidades de vida, para ellos era 0, pero Dios tenía su propósito y a pesar de todo lo que los médicos dijeron, mi hijo nació. Y yo le doy gracias a Dios por esa oración, porque oramos mucho, casi prácticamente 9 meses por él y acá está, a pesar de lo que el hombre dijo. Entonces es un verdadero milagro, Samuel. A pesar de lo que decían los médicos, ¿verdad? Pero Dios fue el que puso la mano ahí, ¿verdad? Tenemos un Dios de milagros. ¿Alguien más que quiera dar testimonio? Sí. No, sí, yo. Doña Raquel. Sí, bueno, cuando yo estaba en la universidad, estaba yendo a la iglesia en San José, ¿verdad? Y estaba como una situación muy difícil y yo sentía que Dios me estaba llamando, ¿verdad? Entonces yo le pedía mucho a Dios y ya se me hacía muy difícil estar yendo a la iglesia en San José y después iba a la universidad, después regresaba a Turrialba, bueno, era mucho, era muy complicado, ¿verdad? Todo. Entonces yo le decía a Dios, yo no voy a aguantar, ¿verdad? Es demasiado difícil. Y entonces yo le decía, deme una salida, yo no sé cuál es la salida que usted tiene para mí. Y en eso recuerdo que estando en la iglesia allá en San José llegó una muchacha y me dijo, ¡ay, verás que van a abrir una iglesia en Turrialba! ¿Verdad? Entonces fue así como de ahí una oración que yo no sabía, que para mí era imposible, ¿verdad? Que fueran a abrir una iglesia en Turrialba y la abrieron, ¿verdad? Por eso es que yo quiero tanto la iglesia, porque llegó un momento que yo estaba orando mucho por eso, ¿verdad? Y esa fue la salida que Dios me dio, ¿verdad? Entonces, esa es una de las más, digamos, que siempre recuerdo, ¿verdad? Que Dios sí contesta y más allá de lo que uno espera, ¿verdad? Muchas veces. Sí, así es. Esa es una oración inmensa porque, bueno, no solo usted pudo conocer la iglesia, sino todos los que estamos acá, ¿verdad? Y muchas personas que han llegado a los pies de Cristo. Por ejemplo, y en mi caso, tengo igual muchas acciones de gracias, pero bueno, la iglesia para mí ha sido lo mejor, ¿verdad? Ha sido lo más importante casi que en mi vida, y porque he conocido a Cristo, o sea, tomé decisiones por Cristo, la de salvación, de arrepentimiento, y ha sido, o sea, increíble la iglesia para mí. Por eso, como dice usted, ¿verdad? Uno la quiere tanto y la ama con todo el corazón. ¿Alguien más quiere decir un testimonio o una acción de gracias? Doña Priscila. No se escucha. No se escucha, doña Priscila. Ahí. Sí, ahora sí. Que estaba pensando yo que una de las oraciones más grandes en mi vida contestadas fue la iglesia, porque yo trabajaba en la iglesia bíblica bautista en Gravilias y yo no era obrera, no servía a tiempo completo. Entonces yo decía, ¿quién me va a dar pelota? ¿Quién me va a ayudar? ¿Verdad? Entonces yo no hay iglesia, y recuerdo que estaban hablando de Apocalipsis. Y de Le bajó el volumen, doña Priscila, perdón. ¿Me escuchan ahí? ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí sí. Sí, y recuerdo que estaban hablando de Apocalipsis y que las almas perdidas, y yo decía, uy, en Turrialba no hay iglesia, y ahí está mi familia, ¿qué voy a hacer? Y yo decía, ¿pero quién me va a dar pelotas si yo no soy obrera ni sirvo tiempo completo? Y tenía 6 meses de estar en la iglesia, 6
meses de estar en la iglesia. Y vinimos. Y yo recuerdo que el primer día que vinimos, llovió tanto, pero tanto. Fuimos a invitar, nos asoleamos, llegamos al salón y empezó a llover, pero era un torrencial de lluvia que no se podía escuchar nada. Y nadie llegó, ni una sola persona, solo doña Carla, que está aquí. Y yo, ¿ahora qué hacemos? Y don Juan vino y dijo, vamos a orar, porque nosotros solo sembramos, Dios trae lo demás. Y fue como si cerraran la llave. Se acabó la lluvia y la gente empezó a llegar. Y a partir de ese octubre del 2006, la iglesia está en Turrialba. Entonces yo oré tanto, yo perseguí tanto a la gente, que don Juan hasta la fecha dice que yo les haría hasta una sopa. Pero yo oré tanto por eso y yo, Dios mío, ahorita que escuché a doña Raquel, uno no piensa, digamos, en eso. Yo no conocía a doña Raquel, mucho menos a Boomer. Menos a doña Andrea, no conocía, o sea, hay mucha gente en la iglesia que ni siquiera sabía ni siquiera sabía que mis hijas iban a estar ahí. No lo pensaba, solo pensaban que hubiera una iglesia de sana doctrina en Turrialba. Y Dios concedió esa petición tan grande, y nunca fui obrera, nunca serví tiempo completo. No se necesita, bueno, no digo que no sea necesario, ¿verdad? Pero no, lo único que se necesita es un corazón dispuesto a servir, para hacer grandes cosas, para que Dios haga grandes cosas. Y me alegra mucho que tengamos nuestra iglesia. Sí, así es. Todos amamos nuestra iglesia, ¿verdad? La mayoría bueno, todos, ¿verdad? Esperamos que todos. Y de verdad que la iglesia ha sido un milagro, ¿verdad? Aquí en Turrialba. Por medio de ella, muchos han conocido de Cristo, ¿verdad? Y todo. Y esperamos continuar, ¿verdad? Seguir avanzando y como dice doña Priscila, si nos dejamos usar por Dios, vamos para grandes cosas, ¿verdad? Juntos como iglesia. Y nada más es de fidelidad y bastante trabajo y ponerle bastante, ¿verdad? Vamos a continuar con el programa. Entonces, me encanta. Cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha, y en toda prueba, tú podrás vencer. Si oras ferviente, toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido,
mundo a caer ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. Muy buenas noches, tengan cada uno de ustedes, y ahora sí de manera formal, ¿verdad? Antes de todo, y estuvimos saludando a los que estaban conectados, y es una bendición poder ver cada uno de ustedes en esta noche ahí, conectados, pendientes, deseosos de oír la palabra de Dios, participando y agradeciendo a Dios por su cuidado y su bendición, aún en medio de un día, ¿verdad? O estos días bastante fríos, pero Dios es bueno siempre y todo el tiempo. Un predicador dijo hace varios años que la conversión de un alma es un milagro de un momento, pero la fabricación de un santo es el objetivo de toda una vida. Y cuando somos salvos, sabemos, nos damos cuenta de esta gran verdad, porque un día, sí, oímos el evangelio, creemos, nos entregamos a Cristo, son cuestiones de ese momento, algo maravilloso que sucede, pero sabemos muy bien que ser conformados a Jesucristo por medio de la palabra no es algo que sucede de pronto, no es algo que es de la noche a la mañana. Desarrollar y mantener un corazón para Dios requiere tiempo y crecimiento bíblico. Requiere mucho tiempo y mucho conocimiento de la palabra de Dios, porque mientras desarrollemos o nos apliquemos más a la palabra en nuestra vida, más va a crecer Cristo en nosotros, más vamos a experimentar nosotros el poder de Cristo. Entonces, necesitamos nosotros ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, aplicándola a nuestra vida. Una de las áreas más importantes en las cuales nosotros hemos o tenemos que desarrollar un corazón para Dios, o una de las áreas que más debemos prepararnos para tener un corazón para la oración, un corazón para Dios, es la oración. La oración juega un papel fundamental. Tener un corazón para Dios no es posible si no hay oración. No es posible si no hay una real y verdadera vida de oración. Y tristemente, el concepto de vida de oración para muchas personas y para cada quien es muy distinto. Desafortunadamente, a menudo las percepciones no son bíblicas y más bien se vuelven desalentadoras al propósito real de la oración. Orar no significa hacer vanas repeticiones, no significa que son recitaciones litúrgicas. Por ejemplo, cuando oramos en la iglesia por la ofrenda, casi que muchas veces llega a convertirse en una oración, ya que tiene los mismos elementos siempre, ¿verdad? O cuando oramos por los alimentos, también parece que es una recitación litúrgica. O hay algunos que pues caen en palabrería sin sentido, mucha palabra de domingo, o aún en idiomas desconocidos, no solamente por los oyentes, sino por todo el mundo. La mayoría de la gente en la actualidad se ve desanimada o confundida cuando se le habla de la oración y cuando el tema se centra en la oración. Porque hay quienes oran a los santos, ¿verdad? Hay algunos ahí, muchachos que tienen ahí un santito de cabeza, ¿verdad? Para que llegue el bichito del amor. Hay otros que le oran a personas y buscan ciertas personas. Hay personas que le oran a líderes religiosos, pero solamente existe un tipo de oración bíblico. Solamente hay un tipo de oración de lo que podemos encontrar basado en la Biblia, y es orar al Padre a través del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Permítame entonces iniciar ahorita con un pequeño paréntesis. Hay que tener cuidado, porque muchas veces a los niños les llegamos a enseñar a orar
le enseñamos a orar, y decimos Señor Jesús, y eso es la gente entonces se va se va formando ese pensamiento que oramos a Jesús, pero no oramos a Jesús, oramos a Dios Padre, por medio de Jesús. Jesús es el que nos da la entrada en el poder del Espíritu Santo. La oración es el acto de un creyente llegando confiadamente a la presencia de un Dios poderoso, de tal manera que puede acercarse a su Dios y recibir gracia y misericordia para las diferentes necesidades diarias. Ese es el acto de oración, llegar confiadamente a la presencia de Dios. La oración es una de las más grandes maneras en las que podemos conocer a Dios. Ahora contábamos diferentes testimonios, maneras en las que podemos agradecer y conocer el poder de Dios. Es la única forma en la que los cristianos verdaderamente experimentan o podemos experimentar las bendiciones diarias y la fortaleza que Dios tiene en mente para cada uno de nosotros poder llevar vidas victoriosas. En la oración juega un papel fundamental. El propósito de la oración es que un cristiano pueda recibir algo, lo cual Dios puede darle, y Dios puede darnos todo, entonces Dios nos invita a orar. La oración, entonces, en forma literal, es pedirle algo a Dios. En Santiago capítulo 4, en el versículo 2, dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. La oración trata y consta de pedir a Dios, de pedirle a Él. Y algo importante, la oración incluye adoración, confesión de pecados, acciones de gracias, y todo eso es como el prefacio para pedir a Dios nuestras peticiones diarias. Pero una gran mayoría de los cristianos viven vidas derrotadas por el pecado porque no oran pidiendo a Dios fortaleza, sino que piden solo para lo material. ¿Usted entendió bien eso? Oramos y es pedir a Dios lo que necesitamos, pero oramos solamente por lo material y se nos olvida orar por fortaleza para no caer en el pecado con tanta facilidad. En nuestros tiempos hay muchos creyentes que están esperando emergencias, están esperando tragedias para buscar a Dios, para venir a Dios, para decir, Dios, le necesito. Esperamos la noticia de un cáncer, un accidente automovilístico, una emergencia de salud, un despido laboral, para ahí sí empezar a hablar rodillas y orar, y Dios, ayúdeme, Dios, por favor, Dios, le necesito. Sin embargo, la oración debería tratarse de un proceso diario en nuestras vidas. Debe tratarse de un proceso diario, constante. La oración es una puerta abierta a la presencia de Dios y tenemos la invitación de parte de Él. En Hebreos capítulo 4, en el versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, acerquémonos confiadamente, venga, acérquese, es la invitación que tenemos. Si la invitación tratara de comida, yo creo que ahí estaríamos todos desde temprano. Pero al tratar de la oración, ¿cómo cuesta? No siempre disfrutamos de su misericordia, de su gracia, de su bendición y el gozo, porque no vamos de forma regular y confiada al trono de Dios. Hay personas que se acercan a Dios y se acercan a las iglesias cuando están pasando procesos difíciles. Oran, claman a Dios, pero cuando llegan a obtener lo que pidieron, se olvidan de Dios, se olvidan de la iglesia y siguen en su vida y sus cosas como antes. Debemos nosotros aprender entonces a buscar a Dios y pedirle aun cuando no estemos en crisis, cuando pensamos que todo en la vida va bien, que todo marcha de la mejor manera. Tenemos que aprender a orar en esos momentos también. Y debemos entender que tenemos un Dios personal en los cielos que quiere darnos cosas buenas si tan solo las pedimos. Que tenemos que aprender a pedir y a pedir bien y correctamente. El propósito de la oración es pedirle a Dios que nos ayude en lo relacionado con nuestras necesidades. No es malo venir a Dios en un momento de emergencia. No es pecado buscar a Dios en un momento difícil en nuestra vida.
pero la idea es estar ahí siempre. La idea es estar constantemente en la presencia de Dios. En Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 13, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vamos a leer del 13 al 20, Santiago 5, del 13 al 20. Dice así. Santiago capítulo 5, versículo 13 al 20. Dice, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Entonces, en el versículo 13, veíamos que dice, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración, es la invitación que se nos hace. Ahora, aquí la palabra afligido significa que está sufriendo de algún mal o apuro. Entonces, no se refiere de una forma literal o específica a quienes están en enfermedad, sino a quienes están enfrentando aflicciones, pruebas, persecuciones, dificultades. Hay muchas personas que están llenas de problemas, cargando con diferentes situaciones que traen al corazón preocupación y le añaden estrés. Y están llevando una carga muy pesada. Están sufriendo algún tipo de persecución. Y la Biblia dice que tenemos que orar por esas personas, que tenemos que aprender a orar por esas personas. La Biblia dice que hay que estar pendientes de estas personas y orar por ellos. Y esto no significa que si su problema se va, o no significa que como vamos a orar ya su problema va a desaparecer, pero sí promete algo, que es fortaleza y gracia. 2 elementos sumamente importantes. Cuando oramos por un hermano afligido, nuestra oración no es en vano ni egoísta, no estamos orando por algo meramente propio, estamos orando por el hermano. Y déjeme decirle que hay muchos hermanos en la iglesia que están pasando y atravesando situaciones complejas en sus vidas, en sus familias, en sus trabajos, en situaciones de salud, en situaciones de todo lo relacionado con el hogar. Y necesitan nuestra oración, siempre. También Santiago nos habla de orar por los enfermos. Y aquí hay un gran detalle. La sociedad actual piensa que orar por los enfermos, eso lo hacen algunos que comercializan el evangelio y la fe y oran declarando sanidad y milagros y que declaro que se va a levantar y en el nombre del Señor usted hace. No se refiere precisamente a esto. Cuando oramos por un enfermo, estamos poniendo nuestra fe y confianza en el gran médico. Estamos poniendo nuestra fe y confianza en Jesucristo. La oración, entonces, por un enfermo puede salvar la vida del enfermo. Orar por ese hermano que está en una situación compleja de salud. El camino que Dios nos ha dado para ver a un enfermo con salud no es dando empujones sobre la cabeza, no es diciendo cosas raras, sino que es por medio de la oración de fe y con fe, porque Dios honra la oración, porque Él honra la fe y la fe le honra a Él. Y siempre, siempre y bajo ninguna circunstancia es pidiendo la sanidad, es pidiendo la sanidad basada en la voluntad perfecta de Dios. Oramos pidiendo la voluntad perfecta de Dios y no un capricho nuestro, no una forma egoísta en la que vamos a orar. Oramos y decimos, Dios, si es su voluntad, si es su plan, esta es nuestra oración, esta es nuestra petición. Está también la oración y se nos confiesa a
Se nos invita a confesar el pecado y esa es una de las oraciones más olvidadas. Es una de las partes más olvidadas. No nos gusta orar por confesar nuestro pecado. No nos gusta muchas veces, o tal vez nos olvidamos de nuestro pecado, olvidamos de nuestro mal proceder o no queremos arrepentirnos porque sabemos que vamos a seguir jugando con esa actitud. Pero la oración, y oramos confesando nuestro pecado, no maquillándolo o justificándolo. Hay que tener cuidado con eso. Muchas veces la gente dice, ay, no, es que yo no quería hacer eso, pero tal persona me dijo. Yo no quería hacer eso, pero es que me dijeron, me hicieron, es que me obligaron a, no vamos a maquillarlo, no vamos a justificarlo. De hecho, el cristianismo, y hablando en términos generales, lleva una vida de salud pobre porque no viven para el Señor. En medio de las instrucciones para la celebración conmemorativa del Señor, en medio de las advertencias, hay algo que llama la atención y está en 1 Corintios capítulo 11 en el versículo 30. Y dice la Biblia de la siguiente manera, 1 Corintios 11:30, dice así, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ahora vamos a entender que no dice aquí que no es que están durmiendo, se fueron a dormir un ratito a la casa, una siesta. No. Está diciendo que duermen porque están debilitados y enfermos. ¿Por qué? Por no tomar la cena del Señor como conviene. Entonces, ese término duermen, recordemos también en Tesalonicenses, se nos dice que hay algunos que duermen, es que han fallecido, pero en Cristo están solamente durmiendo esperando la resurrección gloriosa. Entonces, eso es lo que se nos dice aquí. Hay enfermedades que pueden atribuirse directamente al pecado en el corazón. Son reprensiones que Dios nos ha dado y son de parte del Señor. Es más, en el Salmo capítulo 32, versículo 1 al 7, podemos ver el sentir podemos oír el sentir de David, el rey David. Y dice así, del 1 al 7, Salmo 32, del 1 al 7, dice así, una vez que David ha pecado, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Se puede ver aquí el sentir, y nos dice aquí, mientras callé, o sea, mientras no confesé mi pecado, se fueron envejeciendo, resecando mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Sabe? Cuando usted no confiesa un pecado a Dios, si usted vive sin con ese pecado sin confesar, usted no va a experimentar el gozo, la felicidad y la paz de caminar con el Señor. Va a haber algo en su vida remordiéndole, va a haber esa incomodidad espiritual y va a ser esa molestia. En su vida no puede brotar esas aguas de que el Señor tiene, sino que hay resequedad. Debemos aprender, mis hermanos, a reconocer nuestro pecado y pedir a Dios limpieza diaria y perdón constante en nuestras vidas. En algunas ocasiones tenemos un concepto distorsionado de los personajes de la Biblia. Tenemos una idea no correcta de los personajes bíblicos y llegamos a creer que es que ellos tenían algo especial. Tenían un superpoder, eran superhumanos o algo así. Y entonces Santiago, siendo inspirado por el Espíritu Santo, nos habla de Elías. Elías no era una super persona, no era super especial en sí mismo. Él tenía su pecado. Él tenía su pecado. Es más, ¿recuerda usted la escena de Elías? Él dice, Señor, quite mi vida, quíteme la vida.
Algunos dicen que lo que estaba pasando en ese momento en la vida de Elías era que estaba atravesando una depresión, una etapa de depresión. Elías no era un superhumano, pero Elías oró y no llovió por 3 años y medio. Oró y cayó fuego del cielo. Oró y volvió a llover. El Dios de Elías no ha cambiado. Y debemos recordar eso. El Dios de Elías no ha cambiado. El Dios que le contestó a Elías puede contestar nuestras peticiones hoy. Él puede y quiere contestar nuestras oraciones hoy. Porque Dios se deleita contestando oraciones. Ahora compartimos una serie de peticiones que Dios nos ha contestado. Dios se deleita cuando contesta nuestras peticiones, cuando nuestras oraciones van de acuerdo a la voluntad de Dios. Si alguna vez llegamos a ver un avivamiento en nuestro país, en nuestra tierra o en nuestra iglesia, será porque hemos aprendido a orar, a humillarnos delante de Dios y confesar nuestro pecado y buscar su rostro, buscar el rostro de Dios. Ahí es cuando van a venir los cambios, ahí es cuando vienen los momentos de avivamiento, ahí es cuando viene esa búsqueda o ese resultado por esa búsqueda real de Dios. Cuando nos hemos limpiado de nuestro pecado y somos instrumentos limpios y útiles para que Dios nos utilice. Muchas veces oímos las noticias sobre nuestro país. Yo no sé si usted ha oído algo en este día, en estos días. Está el tema ahí sobre el tapete de la aprobación o el proyecto para la aprobación y legalización del cannabis. Se están hablando de una serie de temas. Escuché el discurso de nuestro presidente y él dice, el gobierno está lleno de actos de corrupción, el Estado está lleno de corrupción, y usted oye las noticias y usted dice, ¿cómo es posible que diga eso? Es la realidad, sí, pero lo que voy es que oímos noticias que se vuelven tan desalentadoras. Ahora se viene otro mega aumento en la gasolina y uno dice, Dios, y son tiempos difíciles, desalentadores. Ahora conversaba con mi esposa sobre la que se postuló a diputada, es verdad, de San José, fumando marihuana. Algo desalentador. Las condiciones que se avecinan, los problemas que están por venir. Y a eso añadémosle, bueno, que todavía estamos con temas de pandemia. Y que se viene una nueva ola, dicen por ahí, y que hay una nueva variante. Y no voy a decir que todo esto está sucediendo por falta de oración, pero la verdad tampoco podemos saber hasta dónde es nuestra culpa por no estar orando ni buscando el rostro de Dios. No sé si me voy a entender. No puedo decir que al 100% es porque no hemos orado, pero tampoco es que hemos orado por eso. Hasta que no oremos, no vamos a empezar a ayudar nuestro país, nuestro mundo, nuestro cantón y nuestras familias. Orar, orar y orar. ¿Cree usted lo que dice la palabra de Dios? ¿Le cree usted realmente a Dios? ¿Sabe? En estos días me he visto impactado. Y ese pensamiento ha estado constantemente en estos últimos días. Y creo que compartí algo de estos el domingo sobre la fe y la fe selectiva que llegamos a tener. La fe selectiva nos lleva a nosotros a tener creencias selectivas. Creemos ciertas partes de Dios. Creemos ciertas partes de lo que dice la Biblia sobre el poder y el amor de Dios, pero no creemos todo. Y ahí hay un problema. Dice la Biblia, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No, pastor, es que la pandemia es una cosa científica. Usted entonces no está creyéndole a Dios. Es creer a Dios y empezar a orar y doblar rodillas por las situaciones que vivimos.
Es clamar a Dios. Yo sé que hay un propósito perfecto y una voluntad perfecta y hay un diseño perfecto, pero que eso no nos haga a nosotros no orar. El propósito de la oración es pedir. Y sabe, déjeme decirle algo, si usted cree que como hay un plan perfecto y una voluntad perfecta, entonces ¿para qué orar? Entonces no ore y pida por sus cosas personales. No ore a Dios pidiéndole por un trabajo, no ore a Dios pidiéndole por provisión de sus cosas y necesidades. Ahí ya entonces el plano no nos agrada, ¿verdad? Es creer. Y la oración es una invitación a pedir. La oración más eficaz es la oración consistente, persistente y continua. William Carey dijo que la oración descansa sobre la raíz de toda piedad. Un corazón para Dios vendrá como resultado de la búsqueda persistente de Él, de la búsqueda constante de Él. Quiere decir, en Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 35, dice la Biblia de la siguiente manera. Marcos capítulo 1, versículo 35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús mismo, el Hijo de Dios, parte de la Trinidad, 100% Dios, 100% hombre, se levantó muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Jesús oraba. Su vida tenía mucha oración. ¿Cuánta más oración necesitamos nosotros? Si Jesús, siendo Dios, pidió fortaleza para no caer en el pecado cuando fue tentado, ¿cuánta más oración necesita usted y cuánta más oración necesito yo? También está la oración importuna, y esta es persistente en pedir. Nunca debemos olvidar que la oración no es para que se haga la voluntad del hombre en el cielo. No oramos para haciendo un pulso con Dios y quiero ganarle, no. No es para que se haga la voluntad mía en el cielo, es más bien para que se haga la voluntad de Dios en la tierra. La oración juega ese papel importante. La oración es pidiendo a Dios que Él haga su voluntad en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mi iglesia, en mi comunidad, en mi país. Un hombre iba en un avión. Luego de cierto tiempo de ir en las horas de vuelo, le llevaron la comida que habían preparado para los que iban en ese viaje, en ese vuelo. Aquel hombre sumamente feliz quitó la cubierta de la ensalada y se asustó. Había una cucaracha sobre su ensalada. Aquel hombre escribió una carta quejándose. Él se quejó y recibió esta respuesta. Señor, lamento que esto haya ocurrido. No tenemos registro que esto haya ocurrido nunca antes. Tenemos los estándares más altos de seguridad y salud y somos supervisados por muchas agencias. Sin embargo, estamos revisando su situación. Queremos que sepa que hemos amonestado severamente al asistente del vuelo quien le sirvió esa comida y también al jefe de la compañía de abastecimiento de alimentos que los preparó. Estamos revisando todos los procedimientos para averiguar cómo pudo haber sucedido esto. Le aseguro que esto no volverá a ocurrir. Aquel hombre estaba sumamente feliz y gozoso de la carta que estaba recibiendo. Se sentía satisfecho de que al menos le hayan brindado la atención a la queja por este asunto que él recibió. Entonces notó que su carta original venía engrapada a la carta de respuesta. Aparentemente, esta se le había olvidado quitar antes de devolverla. Y sobre esta carta venía adherida una nota que decía: Beverly, envíale la carta de las cucarachas. Cuando se trata de orar, muchos de nosotros estamos enviando u ofreciendo vanas repeticiones, metiéndonos en la ruina, metiéndonos en nuestra rutina de vida de oración.
¿Cuántas veces no hemos hecho algo parecido? ¿Cuántas veces no nos levantamos? Dios, gracias por este nuevo día. Cuídeme, protégeme, bendíceme. Guárdame del mal en el nombre de Jesús, amén. Y todo el día sin buscar de Dios, lleno de pecado, y no hay un momento de confesión. Y el otro día, Dios, estás en el cielo, gracias por darme este nuevo día. Cuídeme, protégeme, bendíceme. Una vana repetición. Gracias te damos por los alimentos que nos das, bendice las manos que lo prepararon. Yo digo que esa oración es muy bonita cuando sabemos que la comida la prepararon en la casa. Cuando la preparamos en la iglesia y sabemos quiénes la hicieron. Pero hay veces que oramos por las manos que la prepararon y no tenemos idea de quién será. Y no solamente eso, no tenemos idea del pecado que ha llevado esa persona. Pidamos porque Dios le proteja, que le llegue el evangelio. Debemos recordar que la oración tiene un propósito y el propósito es pedir. El problema es que muchas veces fallamos al no poner toda nuestra atención cuando oramos. Es que me venía levantando y aquí estoy orando y me fui por ratos. Es que antes de dormir siempre oro y oro toda la noche porque empiezo a orar, me quedo dormido y me levanto al otro día en el nombre de Jesús, amén. No prestamos atención cuando oramos. Lo tenemos tan en poco. Nos da igual. Confundimos las cosas, nos enredamos en lo que pedimos. Y algunos dicen, de por sí el Espíritu Santo ahí cambia toda la oración y llega bien a Dios. La oración no solo tiene ese propósito, también tiene un requisito. Y el requisito es la justicia. El requisito básico de la oración es la justicia posicional. Esto significa que debemos ser hijos de Dios, convertidos al Evangelio, luego de haber dado pasos de arrepentimiento para entregarnos a Cristo, decir, Dios, me arrepiento de mi pecado, invito a Cristo a entrar en mi vida y en mi corazón. Ahí está el inicio de la justicia aplicada en nuestra vida. Ahí es donde inicia la justicia aplicada en nuestra vida, esa justicia posicional, y ahora somos hijos de Dios. Dice la Biblia que más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces es ahí donde empieza el cambio en la justicia posicional. Pero también hay una justicia práctica, una vida de santidad. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16 es un versículo muy corto, pero dice la Biblia de la siguiente manera. Primera de Pedro 1:16 dice así, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios quiere que todos los creyentes, todos los cristianos tengan un corazón para Él y que andemos en justicia. La Biblia es muy clara en que aunque seamos salvos, nuestra vida de oración será estorbada si vivimos en contra de Dios. ¿Y cómo vivimos en contra de Dios? Cuando estamos en pecado. Dios desea que cada cristiano tenga un estilo de vida santo. Y cuando un área de nuestra vida está en oposición a la voluntad de Dios, nuestras oraciones llegan a tener un estorbo o una incomodidad. ¿Recuerda usted cuando está Josué conquistando la tierra prometida y llegan a la ciudad de Ai? Un hombre había pecado y el ejército perdió la batalla. 36 hombres más murieron, pero solamente un hombre había pecado y no murió ahí. La justicia práctica, la santidad práctica en la vida del creyente. ¿Por qué perdieron? Porque Dios dijo, no los voy a proteger. No van a contar con mi bendición. Necesitamos sensibilizarnos para no vivir ni siquiera un día sin el poder de Dios sobre nuestra vida. Es más, ni siquiera una hora sin el poder de Dios en nuestras vidas. Esa es la santidad práctica. Y eso solo se logra cuando somos sensibles para confesar nuestro pecado. La vida de oración exitosa requiere preparación. No es por naturaleza. No es que usted hoy aceptó a Cristo y ya hoy en la noche ora y ora y ora y ora por todos los misioneros y ora por todos los hermanos de la iglesia y ora por todo. No. Eso es algo que conlleva preparación. No es producto de la casualidad.
requiere preparación. Tenemos que prepararnos primeramente estando seguros de que somos hijos de Dios y ya somos de Cristo. Y en segundo lugar, habiendo confesado nuestro pecado a Dios. Y practicar, orar, estando en la presencia de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, dice la palabra de Dios. Ahora hablábamos de este hombre llamado Eliezer, el siervo de Abraham, que fue enviado por Abraham para conseguirle esposa a su hijo Isaac. Eliezer entendía la importancia de la tarea que tenía. Era ir a buscarle la esposa a Isaac. Y oró pidiendo a Dios sabiduría. Y cuando llegó a su destino, no estaba seguro de cómo conocería o encontraría a la señorita correcta y perfecta. Así que ¿sabe qué hizo? Oró otra vez. Y le dijo: Dios, le pido que traiga a la señorita correcta a este pozo. Y que la escogida por Dios le diera agua. Le prometió a Dios que si él enviaba la correcta, Eliezer le iba a llevar a Isaac. Y Dios contestó su oración de tal manera que había pedido agua para él. Pero Rebeca también le dio agua también a los camellos. Fue más allá. Dice la Biblia en Efesios que Dios da mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Tal vez muchas veces nos estamos quedando cortos en nuestras peticiones, en nuestras oraciones. Pero ahora usted con fe, no dudando, demuestre fe en todas las áreas de su vida, no dudando. La oración es uno de los más grandes privilegios de la vida cristiana. Entonces yo le invito a que aprovechemos la oportunidad y la invitación a orar a Dios, a buscar su rostro y a contar con su guía y su bendición. Unámonos en nuestra vida de oración consistente y persistente. Oremos por nuestro país. Ore por Costa Rica. En 2 meses, 3 meses más o menos, estaríamos eligiendo el nuevo gobierno. Oremos por nuestro país. Oremos por sabiduría de lo alto. Oremos por nuestra iglesia. Oremos por fidelidad, santidad y constancia. Permítame ser claro en esto. Cuando digo oremos por nuestra iglesia, ore usted por santidad para su vida. Ore por mí y pida santidad para mi vida. Santidad para quienes servimos a Dios. ¿Quiénes servimos a Dios? Ore por los que son maestros, de adultos, de jóvenes, de niños. Ore por los líderes juveniles. Santidad, fidelidad, constancia. ¿Cómo cuesta la constancia en estos tiempos? Yo creo que todos deberíamos tener un rótulo pegado en nuestras casas que diga, ese versículo que habla sobre el doble ánimo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Y cómo somos de doble ánimo? Y un tiempo estamos bien y otro tiempo no. Y un día queremos servir y al otro no. Constancia. Pero no solamente ore por constancia para el pastor, para los servidores, para los maestros. Ore por constancia para su vida. Ore por constancia en su promesa de fe. Ore por constancia en su compromiso con Dios. Ore por constancia en su vida espiritual. Ore por constancia en sus tiempos de oración, de Biblia, de servicio, de evangelismo. Ore por constancia. Fidelidad. ¿Cómo hace falta fidelidad? Ore por fidelidad. Oremos para que nuestras familias conozcan a Cristo. Sus padres, sus hijos, sus primos, sus tíos, sus abuelos. Oremos para que nuestra familia turrialbeña, o sea, el pueblo de Turrialba, crea en Cristo y que Dios nos utilice a nosotros para llevar el mensaje, para que nosotros seamos esas cartas abiertas. Nuestras familias necesitan conocer de Cristo y necesitamos orar para que eso se haga una realidad, pero la oración de fe conlleva acción. Tenemos que orar
para que crezcamos en todo como iglesia. Crecer como iglesia. Crecer en número, crecer en espiritualidad, crecer en compromiso, crecer en finanzas, crecer en apoyo, crecer en sostenimiento, crecer en servidores, crecer en áreas de servicio, crecer en rutas de servicio, crecer en personas ministradas, crecer en impacto en nuestro cantón, crecer en no solamente ampliar nuestra visión y ya dejar de pensar solamente en Turrialba, Juan Piñas y Quirres. Crezcamos en todo como iglesia. ¿Se unirá usted a orar por esto? ¿Entenderá usted que sí necesito orar y una vida de oración real y verdadera? Ya voy a dejarme de las oraciones de las buenas noches y de los buenos días y de los alimentos. Yo voy a tener una vida de oración. Consistente, persistente. Necesitamos orar de esa manera. Se unirá usted. Y ese es el reto. Quiero invitarle que por favor cierre sus ojos, incline su cabeza para orar. Vamos a orar. Dios Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos porque eres bueno y abriste el velo del templo y esto nos da la entrada, Dios, a tu presencia en oración gracias al sacrificio de Cristo. Perdona, oh Dios, nuestro pecado de tantas veces tener en tan poco la vida de oración que no oramos por todo y que la vida de oración queda ahí relegado a un momento de emergencia, a una situación especial. Casi Dios, como si fueras un genio, con una lámpara, que solo respondes y contestas 3 oraciones. Te pido, Padre, para que nuestro corazón anhele una verdadera comunión contigo y desee una verdadera comunicación real y verdadera, consistente, persistente, eficaz. Dios, que derramemos nuestro corazón en tu presencia en oración, que dejemos, Dios, el egoísmo y la apatía, que nos demos cuenta del papel y la responsabilidad que debemos cumplir en esta sociedad, Dios. Te pido, Padre, por nuestro país, por quienes nos gobiernan. Perdón, oh Dios, por las veces que hemos olvidado orar por ellos o las veces que hemos orado por algo mal para ellos. Dios, tú los has llevado ahí, los has puesto ahí. Ayúdanos, oh Dios, a ser obedientes a las normas de este país. Te pido, Dios, por nuestra iglesia. Fidelidad, santidad, constancia, oh Dios, en el servicio, en la santidad, en la pasión, Padre, para hacer tu obra. Ruego, Dios, por los planes, los proyectos, nuestro futuro como iglesia, Dios. Abre las puertas para que tengamos un lugar propio, Dios, para desarrollar la vida de iglesia, Padre. Haz milagros, oh Dios, como los has hecho en otros momentos. Te ruego, Dios, para que más personas se entreguen a Cristo. Te ruego, Dios, para que nuestro sentir, nuestras bocas, nuestros pies, nuestras manos y nuestros sentidos todos vean la necesidad que hay a nuestro alrededor y actuemos. Te pido, Dios, para que esta oración no sea solamente algo de hoy, este momento, sino algo real y verdadero, Dios, en nuestras vidas. Lo pedimos, Padre, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay que orar y seguir orando. Hermanos, tenemos un video para los anuncios de este mes. Iniciamos un mes muy especial. Es en el mes en que recordamos y celebramos el nacimiento de nuestro Salvador. Así es, de Jesús, y por eso queremos contarles las actividades que tendremos durante este mes de diciembre. Y para empezar, este domingo 5 de diciembre tendremos nuestra decoración del árbol de Navidad. Así que no se les pierdan, mis hermanos, para compartir. Domingo 5 de diciembre, 5 de la tarde. También el domingo 12 de diciembre vamos a tener la manualidad navideña. Así que también, mis hermanos, para compartir este mes, es para compartir, para vivir momentos lindos en armonía en nuestro templo. Domingo 12 de diciembre, 5 de la tarde. Y para seguir,
Viene la noche de cantar, mis hermanos, domingo 19 de diciembre. Va a ser la noche de nuestra cantata navideña, así que igual no se lo pierda. Y si usted quiere ser parte de esa cantata, recordemos los ensayos, sábado 2:30 de la tarde y domingo 3 de la tarde. No se quede con las ganas, mis hermanos, de participar. Qué mejor que cantarle a nuestro Rey ese día. Y terminamos con el domingo 26, con ese programa general para recordar todo lo que hemos vivido. Así que, hermanos, tenemos el mes lleno de actividades, así que no se lo pierdan. Además de las actividades de los domingos, las damas tienen su reunión el 10 de diciembre a las 7 de la noche, no falte. También tenemos reunión de parejas el 17 de diciembre. Todos están invitados, todas las parejas de la iglesia están invitadas. También tenemos la fiesta de los niños en azul el 18 de diciembre. Todos están invitados para ayudar y compartir con los niños. Además, estamos invitándoles para el último culto del mes de diciembre, el 31 de diciembre. No falten. Muy bien, ahí están los anuncios, ¿verdad? Y espero que pues podamos participar de cada una de las diferentes actividades, ¿verdad? Que están preparadas para este mes, enfocadas todas en la persona de Cristo. Vamos a quedar ahorita con doña Raquel, un tiempo de oración. Hola, buenas noches. Voy a decirles las peticiones que tenemos aquí de oración, ¿verdad? De los hermanos de la iglesia, tal vez para que puedan ir apuntando para que las tengan presentes, ¿verdad? De doña Ana Lucía, la recuperación de David y Paco y el ánimo de Evelyn, también por doña Analía, por el embarazo de Allison, ¿verdad? Que ya está mejor, ella ahí lo dijo, ¿verdad? Que estuvo en la cena, y por el trabajo en Allen, también por Gumer, ¿verdad? Por más entrega, más confianza en Dios, y también por los jóvenes de la iglesia. También orar por un templo propio, ¿verdad? Que es una oración de todos los días. También por la salud de Ana María y la sabiduría para doña Carolina. También por don Minor, que ha tenido un fuerte dolor de oído, ¿verdad? Entonces orar por su salud, por su sanación, ¿verdad? Por la salud de Dayana. También para Ingrid, ¿verdad? Que ella está pidiendo la guía de Dios para los líderes de los jóvenes de la iglesia. También por doña Priscila, por el corazón de don José y también por el involucramiento a servir y la salud de don Ronald Weiss, ¿verdad? Que fue el señor que tuvo el accidente, que entiendo que está bien grave todavía. También por doña Nidia, ¿verdad? Pues su salud, ¿verdad? Que siempre ha sido delicada. Por el vértigo que ella tiene y por el ánimo y las úlceras que se le hacen en la piel, ¿verdad? Estas son algunas de las peticiones. También por Alanis, que tiene exámenes en el hospital de niños el martes, ¿verdad? Para que todo salga bien. Esta es una petición de Allison. No sé si alguien tiene alguna otra petición que quiera compartir. No, por ahorita. Bueno, vamos a ver tal vez dos personas. Una persona que me ayude a orar. Una persona que me ayude a orar y otra persona que nos pueda ayudar con las acciones de gracias, no sé. Sí. Doña Raquel. Sí. Perdón, también, no sé si podemos agregar esta, yo sé que ya me dijo el tiempo, pero es que se me vino ahorita. No se preocupe. Orar por Nicole
Nicole es una de las jóvenes de la iglesia. Realmente se había alejado y Dios hoy me la puso, ¿verdad? Entonces estuve hablando con ella y todo lo demás. Y sí, de verdad que entonces me dijo que saliéramos el viernes. Entonces, de verdad que Dios me guíe para poder hablar con ella. Nicole es una machita. Ajá, ella, esa misma. Se ha alejado mucho, entonces hoy me la topé 2 veces prácticamente. Fue como que Dios me dijo, no hablar. Yo ahí sí. Entonces, ya ahora en la tarde, ya que yo con más calma, hablé con ella y entonces me dijo que si queríamos salir el viernes y yo le dije que está bien. Entonces vamos a salir y de verdad que Dios me ayude y me guíe para poder hablar con ella y Okay. Y por todos los jóvenes. Okay. Sí, yo también, se me había olvidado, pero yo también tengo una petición. Hoy se me presentó la oportunidad con una señora de hablarle. Yo necesito escribir algo y listo. Alcánzame el otro. Con una señora, ¿verdad? Se me acercó y me hizo ahí unas preguntas. Y bueno, yo ahí pues traté de guiarlo un poco, ¿verdad, Cristo? Pero siento que necesita también que Dios trabaje un poquito más en el corazón de ella, ¿verdad? Entonces también por esa señora, se llama Victoria, ¿verdad? Yo creo que es por salvación, ¿verdad? Ella, como todos, ¿verdad? Muchas veces creen que están muy bien con Dios pero parece como que Dios le está incomodando algo en su vida y ella quiere hacer las cosas bien. Entonces, pues yo estoy hablando con ella un poco y le hablé un poco, pero como que no estaba, ¿verdad? Como muy abierta a recibirlo, pero también es eso, ¿verdad? Por Victoria sería. ¿Alguien entonces que me ayude a orar? ¿Quién? Serían 2 personas, una persona que me ayude a orar por las peticiones y otra persona por las acciones de gracias. Yo voy a orar por las que me acuerdo porque no recuerdo todas así y no tengo la lista aquí. Entonces voy a orar por las que me voy a acordar. Ok, doña Ana, ¿y alguien por las acciones de gracia? Yo, doña Rebeca. Okay, entonces, doña Ana, si quiere, empezamos. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche, Señor, nos ponemos en tu presencia, Señor, para darte gracias por todas las bendiciones que nos das, para darte gracias por todo lo que tú nos enseñas a vivir en este mundo, para darte gracias porque podemos todos los días levantarnos de nuestra cama y respirar y pensar que estamos con un Dios vivo y verdadero que nos sostiene de su mano. En esta noche, Señor, quiero poner la petición de doña Nidia para que tú pongas tu mano de sanidad en ese cuerpo, para que pueda darle a ella fortaleza y ánimo y pueda seguir ella adelante con su vida hasta que seas tú el que quieras que ella llegue a tu presencia, Señor. Pero en este mundo donde estamos, ella necesita, Señor, tener un poquito de alivio a su cuerpo y que tú la sostengas de tu mano y ella puede estar siempre ahí confiada en ti, Señor. También, Señor, por esta petición de doña Raquel, de esta persona, de esta señora que está con necesidad de ti. Son personas que tú pones en nuestro camino y porque ellas se sienten con necesidad de alguna guía. Te pido, Señor, que le des a doña Raquel la sabiduría y el entendimiento para que ella pueda guiar a esta señora y pueda llegar a hablarle de tu palabra y ella pueda ser recibida en su corazón esa palabra de doña Raquel hacia ella, Señor. También, Señor, te pido por los jóvenes de la iglesia, Señor, esta juventud que está reuniéndose, Padre, que ellos puedan tener bien claro en su mente y en su corazón lo que tú tienes para cada uno de ellos, que es la salvación, ese regalo de salvación que tú tienes para todos los que creemos en ti. Y también, Padre Celestial, quiero pedirte por este templo que necesitamos propios, Señor. Súplanos, Señor, este templo, Padre, donde podamos llegar todos a reunirnos todos los días que se pueda, Señor. Y que sea una bendición para todos, Señor. Dale a don Mario la guía y la sabiduría
a dónde pueda llegar él a encontrar esto, o que se presente el momento de que él pueda elegir cuál templo, cuál casa o qué lugar, ¿verdad? Dale sabiduría, Señor, y ponga esto en nuestras vidas para poder tener ese templo que necesitamos, Señor. También, Señor, te pido por el culto de damas, Señor, que va a estar el 10, que podamos todos estar presentes en esas enseñanzas que tú nos das por medio de las hermanas. Y así ponemos todas estas peticiones delante de ti, Señor, para que tú nos ayudes con esta, porque ¿quién puede más que tú, que eres nuestro gran Padre Celestial, que nos puedes guiar y ilumina nuestra mente para así poder salir adelante con los problemas, pruebas en que a veces llegamos, Señor? Muchas gracias, Señor, por este culto, y en tus manos nos dejamos. Amén. Dios, seguimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, porque eres tan bueno con nosotros. Gracias por la palabra que escuchamos hoy, Dios, y que nos recordó el privilegio que tenemos de orar, de entrar en tu presencia, Señor. Muchas veces lo menospreciamos, Señor, andamos en nuestra propia prudencia y no clamamos a ti por tu poder, no andamos en el poder de tu Espíritu, Señor, y te pido perdón por eso. Te ruego para que usted pueda ayudarnos a todos a de verdad hacer un compromiso contigo de permanecer en oración, de orar sin cesar. Y ahorita precisamente quiero orar dándote gracias por las peticiones que tú nos has contestado. Gracias por Paco, Señor, porque ya salió del hospital, porque ya está en su casa. Gracias por doña Evelyn también, porque estaba mucho mejor de su ánimo, de su salud. Gracias por, Señor, abrir una iglesia en Turrialba, porque tal vez para muchos era algo imposible, algo que no iba a pasar, Señor, pero tú lo tenías en tus planes. Tú conocías a cada uno de esos que han sido salvos en estos años y los que vendrán, Señor. Cada uno de esos miembros que vas añadiendo cada día a tu cuerpo, Dios, aquí en Turrialba. Gracias también por cuidar, porque cuando los médicos decían que no había esperanza, que no iba a poder vivir, Señor, tú lo tienes hasta ahora aquí y has contestado esa petición de doña Beatriz. Gracias también por Alison, Señor, porque pudimos verla el domingo en el templo, pudo estar en la cena, ya puede comer más cosas, Señor, y también ha sido una oración que usted nos ha contestado. Gracias por el trabajo de don Allen que comenzó esta semana y que ha sido más, Señor, de lo que tal vez esperaba. Gracias de verdad, porque en tu tiempo, tu momento, tú has abierto las puertas, tú has cerrado otras, Dios, y te damos gracias por eso. Gracias por tenernos con salud, Señor, aquí. Gracias por este medio que tenemos para reunirnos como iglesia, porque podemos orar unos por otros, podemos presentar nuestras peticiones, Señor. Gracias por hacernos tus hijos, Señor, y darnos un propósito de reunirnos en ti. Gracias por cada familia aquí representada. Gracias por la oración que le contestaste a Dayana de darle una hermana, Señor, porque María Ángel está ahí y cada día es un reflejo de que eres real, Señor, y a veces nos contestas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos. Gracias de verdad por este tiempo. Le ruego que podamos seguir siempre dando gracias cada vez que tú contestas nuestros corazones, estando atentos y a la expectativa de verte actuando en nuestras vidas y también en la de los hermanos de la iglesia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a continuar orando. Bendito Dios, Padre, que estás en el cielo, Señor. Te agradecemos por todas estas peticiones que has contestado, Señor, porque nos has demostrado, Dios, que usted está ahí con nosotros, que nos escucha. Te agradecemos porque podemos acceder a usted, Dios, en los tiempos que era tan difícil, Dios, estar en su presencia prácticamente era imposible para las personas normales, y usted a través de Cristo lo hizo, Señor, y gracias porque usted nos escucha, porque podemos acercarnos, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Dios, un privilegio que jamás nos hubiéramos imaginado. Gracias, porque
Gracias porque eres así de bueno, Dios, misericordioso con nosotros. Te pedimos que escuches todas estas peticiones, Dios, y que actúes de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te agradecemos por todo, Dios. Bendice esta noche y a todos los que estamos en nuestras casas. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Satán promete estar conmigo hasta el fin. Tristeza me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, yo el creyente fiel con él ha de morar. Y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Bien, mis hermanos, qué bendición el poder escuchar su palabra y poder elevar estas oraciones hasta el trono de la gracia del Señor, y sobre todo poder darle gracias también por tantas peticiones contestadas, esperando que de esta manera pues podamos seguir siempre ferviente orando, sabiendo que el Señor nos escucha y nos responde. Gracias a cada uno de ustedes por estar conectados, y que pues Dios nos continúe bendiciendo en el resto de esta noche y nos brinde un hermoso descanso. Que Dios les bendiga, mis hermanos.